gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hace 8 días hablamos de los 3 primeros: amor, gozo y paz. Y en breve resumen, dijimos que el amor, y quiero agregar un pequeño ingrediente que es importante y que lo pudimos ver en uno de los grupos, especialmente el grupo que tenemos de las personas encargadas de grupos pequeños, los lunes en la noche, que revisamos todos los lunes los temas. La pastora Luisa Fernanda es un aporte importante cuando hablamos del amor. El amor, lo hemos dicho, el amor es una decisión, el amor no es un sentimiento, y el amor está relacionado con dar. Pero el aporte era interesante, y es que a veces algunos piensan que dar todo lo que otros pidan es amor, y nos podemos equivocar en eso. El amor es dar aquello que va a bendecir al otro acorde o de acuerdo con la voluntad de Dios. En ocasiones los padres se equivocan en esto. Hay padres que son permisivos y todo lo que sus hijos les piden se los dan, y eso no es adecuado, porque es necesario enseñar a nuestros hijos los límites. Todo cuanto me pidan, todo lo que yo no tuve, todo te lo voy a dar. Pero pensamos que dar bienes materiales sin medida es lo que significa amor. Así que pongo solamente ese ejemplo. Hay ocasiones en que tenemos que, de la misma manera en que Dios nos responde no, Dios siempre responde, pero a veces responde no. Y yo pongo un ejemplo, siempre he puesto un ejemplo que es muy sencillo, pero nos ayuda a entender. Si uno de nuestros hijos pequeño tiene una gastroenteritis, Dios no lo quiera, tiene un problema grave a nivel de su sistema digestivo, y te pide ese chocolate que siempre quiere, y tú dices: es que como yo lo amo tengo que darle el chocolate, serías un irresponsable en hacer eso. Él no lo va a entender, él va a decir: papá no me quiere porque no me da el chocolate. Pero tú, que tienes mayor sabiduría y entendimiento, de la misma manera en que Dios lo tiene para con sus hijos, vas a saber que en ese momento él no puede recibir ese regalo, y vas a tener que decirle no. ¿Estoy explicando? Así que Dios, por cuanto nos ama, siempre nos da todo lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios. De Dios no viene nada malo. Todo lo bueno, dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Así que el amor es esa capacidad, esa facultad que viene de parte de Dios, a través de la cual damos sin esperar nada a cambio, lo mejor para el otro. Es una decisión, no es un sentimiento. Vimos el gozo, vimos cómo el gozo no depende de las circunstancias, el gozo es un estado de plenitud que depende de la llenura del Espíritu Santo. Y vimos cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que sufrió y se angustió en gran manera, estaba lleno de gozo. Dice en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y en Mateo nos enseña la Escritura que él llamó aparte a sus 3 más cercanos y les dijo: estoy triste hasta la muerte. Y Jesús, siendo Dios, nunca pecó. Así que estuvo triste y estuvo angustiado, pero en medio de su tristeza y de su angustia tenía la llenura del Espíritu y era lleno del gozo de Dios. Así que el gozo no es la alegría que viene como consecuencia de tener circunstancias que te llenan de alegría precisamente, sino es un estado permanente. Y la paz que viene solamente por el gobierno de Dios en tu vida. La paz no es externa, la paz es un estado interior. Si tú tienes la paz de Dios es porque Cristo gobierna tu vida. Has entregado el gobierno de Dios a tu vida. Estamos aquí solamente para mirar un breve resumen. Vamos a continuar con el siguiente punto. La siguiente característica del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. ¿Qué viene? Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos son pacientes? Algunos oran así: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Rapidito. ¿Sí o no? La paciencia es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu.
Si eres impaciente, pídele al Señor que te llene de su espíritu, porque no es una cualidad de aquellos que no están llenos, es aquellos que pertenecen al Señor y viven llenos del Espíritu. Paciencia. La paciencia es la capacidad que te da el Espíritu Santo de esperar los tiempos de Dios con la actitud correcta de paz y de gozo en tu espíritu. La paciencia se evidencia en medio de las pruebas, tribulaciones y circunstancias difíciles. Tu mala actitud en estos momentos hará que el tiempo de Dios para el cumplimiento de sus propósitos se retrase. Algunos pensamientos que escribí allí. Entonces la paciencia es esa facultad que viene de Dios para saber esperar con la actitud correcta los tiempos de Dios. Ahora, ¿por qué en las pruebas se evidencia la paciencia? Porque cuando Dios te ha dicho algo y las circunstancias muestran lo contrario, tú estás esperando el cumplimiento de lo que Dios dijo. Así que el saber esperar involucra paciencia, pero debe ser con actitud correcta, la actitud correcta. Muchas veces fallamos en esto, reconozcámoslo. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos angustiamos, muchas veces por lo que estamos viviendo le echamos la culpa a Dios. Es fácil echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué? Cuando ya lo hemos dicho de Dios, siempre viene todo lo bueno. Ahora yo te quiero decir esto, de Dios también viene la prueba. Y la prueba, aunque no nos guste, es necesaria. Y la prueba, aunque no nos parezca, es buena. Es necesario, dice la Escritura, que pasemos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Porque necesitamos ser formados en paciencia. Una persona impaciente no evidencia la llenura del Espíritu Santo. Y en ocasiones nos impacientamos por pequeñas cosas. A veces por las cosas más difíciles podemos vivir como pacientemente. En algunos casos más que paciencia es resignación. Porque ya algunos dicen, ya esto me tocó. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Eso de aquí ya yo no me paro. Eso ya ¿para qué? 20 años, 30 años, 40 años y nada. Eso es resignación. Ahora, recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Recordemos que el lugar de la plenitud del Hijo de Dios es en las moradas celestiales. Recordemos que todo lo que Dios ha preparado para nosotros está allí cuando estemos en su presencia. Y por aquí pasamos muchos sin pena ni gloria, pero pasamos de una manera temporal. Somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Algunos hacen morada aquí de tal manera que fueran a pasar la eternidad en esta tierra. Pero la Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice también que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Amén. Así que lo importante no es lo que tengas aquí ni la bendición que puedas tener. Hay muchos que están muy preocupados por la bendición acá, en esta vida. Y no quiero decir que Dios no te bendiga acá. Él es soberano y Él te puede bendecir aquí. Pero hay una razón por la que estamos aquí. Si no somos creyentes, la razón por la que estamos aquí es porque el Señor expulsó a Adán y Eva del Edén. Y a causa del pecado perdieron su vida eterna y murieron. Porque comieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que no les era dado comer. Y perdieron la eternidad. Así que todo aquel que nace una vez de sangre y de carne está aquí en un estado de castigo por el pecado. ¿Me estoy explicando?
Porque el Señor expulsó a Adán y Eva del Edén. Nosotros deberíamos estar allí. Pero la buena noticia para aquellos que hemos confiado en Cristo es que recuperamos por el poder del Espíritu Santo y por la sangre del Cordero el plan perfecto de Dios, que era que pudiéramos estar con Él por la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice la Escritura, al Señor, a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Porque Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que estamos aquí de paso. Esto es temporal. ¿Cuál es la razón por la que el Señor te permite estar aquí? Para que le sirvas, para que conozcas su gloria y para que muchos otros, al igual que tú, vayan también para estar con Él. Esa es la razón principal. Ahora, ¿cuántos han recibido bendición de Dios en algún área de su vida? Dios es bueno. Y aún aunque el plan perfecto para el hombre no es que sea plenamente próspero sobre la tierra, Dios te bendice. Ahora, el Señor sí le dijo a Adán y Eva: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre las aves del cielo. Pero ese fue el plan original. Pero el hombre, a causa del pecado, perdió. Así que tengamos presente que las aflicciones del tiempo presente, valga la redundancia, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso dice la Escritura. Entonces cambiemos un poquito nuestra perspectiva. ¿Cuántos quieren ser bendecidos sobre la tierra? Amén, está bien. Pero no pienses que Dios no está contigo cuando pasas por adversidad. No pienses que Dios no está contigo cuando tienes luchas. No pienses que Dios no está contigo cuando hay circunstancias. No pienses que Dios te ha abandonado y que la culpa es de Dios y que de Dios está viniendo esto terrible cuando estés pasando por circunstancias adversas. Porque Dios no prometió que no tuvieras adversidad. Lo que prometió es que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé, a mí eso me da tranquilidad, no sé a ti. A mí eso me da gozo, no sé a ti. Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió: no te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. ¿Alguno ha podido experimentar que Dios no le ha dejado y no le ha desamparado? A pesar de las circunstancias. Amén. Bien, paciencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Acompáñenme por favor allí. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Tanto, ya lo tienen ahí, llegaron allí. Tanto que nosotros mismos, está hablando Pablo y los que estaban con él, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿En dónde? En las iglesias de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De los incrédulos? ¿De quién está hablando? ¿De los gentiles? ¿De quién está hablando? ¿De los que no conocen a Dios? Está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios, de los redimidos por la sangre del Cordero, de los que han nacido de nuevo, de los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de los que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de los que no pertenecen a ellos mismos, sino que pertenecen a Dios. Aló. Y dice: por vuestra ¿qué? Gracias, Bertica. Los demás, bueno, aquí en la versión Reina Valera dice: por vuestra ¿qué? Paciencia. ¿Por vuestra qué? Paciencia y ¿qué? Y fe. ¿En dónde? ¿En qué? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Lo he dicho muchas veces. Hemos tenido, especialmente de la última constitución del 91, los cristianos en Colombia, el privilegio de tener la ley de libertad religiosa y confiamos en que, a pesar de que se veía el panorama oscuro y tenebroso en nuestra nación, gracias a que la iglesia de Cristo está despertando y nos hemos levantado en oración, cosas extraordinarias están sucediendo. Y seguramente podremos seguir teniendo la bendición de nuestra constitución permitiendo libertad de culto.
Yo les quiero decir que lo que sucedió el domingo pasado fue algo milagroso porque la iglesia de Cristo se levantó. Así de sencillo. Y aunque algunos creyentes estaban optando por otra alternativa diferente a lo que la mayoría optamos, de decir no queremos de esa manera la paz, Dios se levantó en medio de su pueblo por la oración y vimos la gloria del Señor. Pero no debemos bajar la guardia, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. Ahora es cuando más hay que orar. Ahora, pase lo que pase en nuestra nación, Él ha prometido que estaría con nosotros. Pero miren lo que está viviendo, miren lo que viven las iglesias de Dios. No está hablando ni siquiera solo de la iglesia en Tesalónica, está hablando de las iglesias de Dios. Pero se está refiriendo a Tesalónica en este caso, en el sentido de que todas las iglesias se glorían por la paciencia y la fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, las que soportáis. ¿Alguno alguna vez ha tenido pruebas, luchas, tribulaciones, persecuciones? ¿Alguien lo ha perseguido? Las persecuciones que vivimos aquí en nuestra nación son, como en ocasiones lo he dicho, de chocolate frente a persecuciones en otras naciones. Posiblemente hoy un hermano en la fe está entregando su vida por Cristo. Y nosotros estamos aquí felices, tranquilos, sentados, adorando al Señor, recibiendo palabra y saliendo a seguir haciendo lo mismo. Espero que lo mismo sea hacer la voluntad de Dios, ¿no? Espero. Pero en otras naciones, hoy hay gente que está muriendo por Cristo. Sí, hemos sufrido de pronto persecución, pero la persecución es que te digan, usted es un fanático religioso, usted todavía cree en eso, en esas bobadas, usted es de los tontos que se deja explotar, que le saquen el diezmo, usted es un pobre tonto, lo están explotando, lo están robando. Eso es lo que la gente dice, y tal vez esa es la persecución más fuerte que hemos podido experimentar. No sé qué pase de aquí para allá. Lo que sí es muy importante entender es que Dios te forja en paciencia, porque en medio de la adversidad necesitas afianzarte en confiar y creer en el Señor. El Señor te llevará a buen puerto. Siempre hay un final feliz, dice la Escritura en el Salmo 37, siempre hay un final feliz para el hombre de paz. Aprópiate de esa promesa. Siempre hay un final feliz para el hombre de paz. La senda de los justos es como la luz de la aurora, dice Proverbios, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que dile a alguien, tienes el tiempo a tu favor. Tienes el tiempo a tu favor. Irás de menos a más. Ahora, solo que guardemos nuestro corazón de no apartarnos de la verdad. Solo que guardemos nuestro corazón de no apartarnos del Señor. Solo que guardémonos de no ir para atrás. Porque la Escritura dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Y eso ya es una verdad y es una realidad. Así que tú afiánzate en la verdad de la palabra de Dios y camina como es digno de la vocación con la que Cristo te ha llamado, en santidad, apartado para Dios. No en perfección, porque el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Pero sí buscando cada vez más la gracia del Señor, su gloria e ir de menos a más. Si hay algo en lo que tienes que enderezarte, enderezate. Pero permítele al Señor que te llene del Espíritu para que en medio de la adversidad que ha podido venir a tu vida, Él te dé la fortaleza y te mantengas en paciencia. Yo te quiero decir esto, nuestra mala actitud retrasa las promesas de Dios. Si yo no soporto con paciencia, con la actitud correcta, lleno del gozo del Espíritu, la promesa de Dios se va a retrasar. Dios no tiene afán, el afán lo tienes tú. Dios no tiene afán, porque Él sabe que tu fin último es la gloria. Así que el tiempo que Él tenga que tomarse para forjarte y formarte en esta tierra, se lo va a tomar. ¿Me estoy explicando? Así que en la medida en que tengamos la actitud correcta en medio de la prueba, de la tribulación, Él nos va a bendecir. Y no nos digamos mentiras, hemos tenido malas actitudes. En circunstancias difíciles hemos tenido malas actitudes, ¿o no? O siempre ustedes en todas las circunstancias difíciles dicen, amén, gloria al Señor.
De corazón dice: Señor, gracias por esta tribulación tan profunda. ¡Qué bendición! Ahora, podemos sufrir, podemos llorar, podemos entristecernos. El Señor se entristeció en su más grande tribulación, pero no pecó. Y supo esperar. Y le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Esa es la actitud. ¿Estamos? Dile al Señor que no se haga como yo quiero, sino como tú. Que no se haga como yo quiero, sino como tú. Bien. Gran tribulación. La Escritura nos habla mucho de la persecución y la tribulación que sufría la iglesia cristiana del primer siglo. Cosa que en algunas regiones es cada vez más fuerte, pero en nuestra nación tal vez no tanto. Hay otro tipo de persecución. Pero que el Señor nos dé gracia para que en medio de las tribulaciones por el Espíritu Santo podamos mantenernos con la paciencia que solamente viene por el Espíritu. ¿Aló? ¿Cuánto le quieren decir eso al Señor? Permíteme caminar en paciencia. Ahora, cuando le pedimos paciencia al Señor, Él la va a forjar. ¿Cómo se forja la paciencia? ¿Ah? Por la prueba. Por la prueba, ¿cierto? Por la prueba se forja la paciencia. Entonces, dile a alguien: mantén la actitud correcta. No hay de otra, Rosarito, ¿cierto? Tocó. Dile a alguien: mantén la actitud correcta. Díselo. Dile: permite que el Espíritu Santo te dé la gracia de tener la actitud correcta. Miren, yo les quiero decir esto. Hay muchas promesas que están vigentes. Hay otras tantas que ya has recibido de Dios. Y algunas de las que están vigentes todavía no las has recibido por la actitud. ¿Cuántos tienen aquí hijos? ¿Y cuántos han corregido alguna vez a sus hijos porque tienen mala actitud? Algunos hijos dicen sí, pero porque me toca. Eso es como el cuento de Juanito. Ustedes saben el cuento de Juanito. Juanito de pie, Juanito ahí aplastado en su silla. Y el profesor otra vez: Juanito de pie, y Juanito ahí sentado. Juanito, que te pongas de pie. Y Juanito y al fin Juanito se para. Eso, así, parado, Juanito, es lo que te estoy diciendo. Él dice: por fuera estoy parado, por dentro sentado. Actitud. Algunos hijos, a veces, si nosotros somos hijos de Dios, algunos hijos hacen lo que con frecuencia dice mi suegro: tuercen el bigote. Y cuando mi suegro dice que tuercen el bigote, no solamente se está refiriendo a los varones. Actitud. Benignidad. Estamos en lo que es paciencia. ¿Está claro? Yo apenas estoy haciendo un resumen, un recuento de lo que hemos aprendido ya por semanas enteras cuando nos detuvimos a enseñar lo que es la paciencia. La paciencia es esa capacidad que da el Espíritu Santo de esperar los tiempos de Dios con la actitud correcta y se evidencia en medio de las pruebas y circunstancias difíciles. Benignidad. La benignidad, podemos decir que la benignidad es la facultad sobrenatural que te da el Espíritu Santo para hacer el bien a los demás, aunque no se lo merezcan. Porque hay una diferencia entre benignidad y bondad. Ahora vamos a tratar de diferenciarla, porque dentro del fruto se habla de esos dos puntos. Pero la benignidad es la facultad que te da el Espíritu Santo de manera sobrenatural de hacer el bien a los demás, aunque no se lo merezcan. Esa es benignidad.
Y vuelve y juega. Si pensamos en nuestra debilidad carnal, a veces cuando estamos en el grupo, de pronto pues surgen todas estas ideas y estos comentarios y algunos decimos, bueno, pero es que esto es muy difícil, ¿cierto? Claro, indiscutiblemente, tú no puedes ser benigno, no solamente si no tienes al Espíritu, porque si eres cristiano, se supone que tienes al Espíritu Santo. Pero no puedes ser benigno si el Espíritu Santo no está llenando tu vida, sino si es tu carne la que gobierna tu vida. Entonces la benignidad es esa facultad sobrenatural, es sobrenatural, no es por tu fuerza, es por el poder sobrenatural de Dios de hacer el bien a los demás, aunque no se lo merezcan. Y allí es donde opera algo que yo les he enseñado en ocasiones. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de Dios, que es plena en el nuevo pacto, diferente a la ley del talión, porque en el antiguo pacto se nos decía ojo por ojo, diente por diente. Pero eso no es la justicia de la iglesia de Cristo. La justicia de la iglesia de Cristo es la que Cristo enseñó. ¿Quién me quiere decir cuál es la justicia que Cristo enseñó? Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los ultrajan y persiguen. Hagan el bien a aquellos que les hacen el mal. La regla de oro. Lo que está plasmado en el Antiguo Testamento se torna en una ley mayor y soberana dada por Cristo a causa de que ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y déjame decirte, bajémonos de una nube en la que no nos debemos subir. Si tú no eres lleno del Espíritu Santo, no puedes hacer la voluntad de Dios. Punto. Solamente siendo lleno del Espíritu Santo podemos caminar como es digno de la vocación con la que Cristo nos ha llamado. Ustedes lo pueden ver en la vida del Señor Jesucristo. ¿Quién me quiere decir por qué? Esto lo he enseñado muchas veces, ya ustedes lo tienen, pero clarísimo. ¿Por qué lo pongo? Porque Él fue obediente. ¿Y por qué fue obediente? ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo hacer la obra de Dios? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen, ¿por qué era Dios? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo hizo lo que hizo porque era el Hijo de Dios? ¿Solamente? ¿Saben qué dice la Biblia? Dice que Él se despojó de su deidad. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Así que el Señor Jesucristo vivió lo que vivió en su carne, no porque fuera Dios, porque se despojó de su deidad, sino lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó el ministerio público del Señor? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando vino sobre Él allí en el río Jordán el Espíritu de Dios, cuando Juan el Bautista estaba proclamando la verdad de Dios, y cuando se abrieron los cielos y cuando hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo. Y después dice que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. ¿A alguno le gustaría ser llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. El tentador es Satanás, pero el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y saben para qué? Para que se evidenciara que solamente por el poder y la llenura del Espíritu Santo tú puedes resistir la tentación. Solo por la llenura y el poder del Espíritu Santo tú puedes resistir la tentación. Solo por la llenura y el poder del Espíritu Santo tú puedes resistir la tentación. Algunos la resisten en la carne una vez, la resisten en la carne 2 veces, la resisten en la carne 3 veces, pero Satanás va a insistir.
Y si no eres lleno del Espíritu Santo, a la tercera, cuarta, quinta o sexta vez vas a caer. Necesitamos volver en amistad con el Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Me estoy explicando lo que significa benignidad. La benignidad es la facultad sobrenatural que te da el Espíritu Santo para hacer el bien a los demás, aunque no lo merezcan. ¿Cuántos hicieron bien a alguien que no lo merecía la semana que pasó? Wow. ¿Cuántos hicieron el bien a alguien que no lo merecía, que te había hecho el mal la semana pasada, la semana que pasó? Quiere decir que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo? Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Estoy recordando una canción por el Espíritu que dice algo como esto. Algo así como: oh mi Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. ¿Alguno ha escuchado esa canción? Es de Marcos Witt. Y en el desierto me he secado dentro de mí. Necesitamos al Espíritu de Dios. Lucas, estoy en Lucas 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35. A veces nuestros pasos nos llevan muy lejos de Jesús, muy lejos. Y tenemos que volver a la verdad del Evangelio, a lo que la palabra del Señor nos dice. Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿Recordamos la definición de amor? Es dar, es la decisión de dar lo que beneficia al otro. La Escritura dice en Lucas 6:35: amad pues a vuestros ¿qué? Enemigos. Y yo les he enseñado que el cristiano no tiene enemigos, pero puede haber personas que tengan enemigos que son cristianos. ¿Sí me explico la diferencia, verdad? No es que tú por tu propia voluntad tengas enemistad con alguien, sino que alguien más por su propia voluntad tiene enemistad contigo. Esos son los verdaderos enemigos, excepto los enemigos que son espirituales, que es Satanás y sus demonios. Esos son enemigos del cristiano. La propia naturaleza carnal del ser humano y el mundo que afecta nuestro entorno cristiano y nuestra capacidad de caminar como Dios quiere, esos son los enemigos. Pero dice: amad pues a vuestros enemigos y haced ¿qué? Bien, es acción. Y luego dice: y prestad, no esperando de ello nada. Eso sí que es difícil. Otra escritura dice que si te prestan, dice que si tú prestas, no pidas que te devuelvan. Tremendo, ¿no? Dice: no esperando de ello nada, y será vuestro galardón ¿qué? Grande. Hijos del Altísimo. ¿Cuándo somos hijos del Altísimo? Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando hacemos el bien, cuando prestamos sin esperar nada. Y dice: porque Él es ¿qué? Benigno para con los ingratos y malos. Ser benigno es bondad en acción, bondad en acción, bondad en acción, pero la bondad que viene de Dios, la bondad que viene de Dios. Hablábamos hace algunos años con mi esposa y ella me decía: no, yo no había entendido eso, cómo funcionan esas entidades. Porque ella decía: a mí me parece espectacular que tal o cual empresa
tengan estas fundaciones. ¡Qué chévere! Realmente hacen algo bueno. Gloria a Dios. Pero cuando entendemos que una empresa que tiene grandes utilidades hace donaciones de mucho dinero y baja los impuestos, entendemos cuál es la razón por la que hacen esto. ¿Me estoy explicando? Esas donaciones que son deducibles de impuestos, entonces por decir algo, dan 100 millones de pesos, pero se evitan pagar 500 millones. Entonces, claro, con gusto dan los 100 millones, no para beneficiar a los otros, sino para beneficiarse ellos mismos. Y decimos, wow, la fundación, qué chévere. Y grandes artistas, uno dice, wow, tiene una fundación, claro, ganan miles de millones de dólares, o tienen fortunas de millones de dólares, y tienen una fundación. ¡Wow! Es que sí está dando de lo que se está sacando de su bolsillo para beneficiar a otros. ¿Cuál? Están entregando esas donaciones que son deducibles de impuestos para que no tengan que pagar mucho más. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. ¿Qué significa amar? Dar al otro lo que es bueno sin esperar nada a cambio, como una decisión, no por sentimientos. Ahora, yo parto de la base que ninguno de los que está aquí tiene enemigos, ¿verdad? Pero puede ser que alguien a ti te considere un enemigo. ¿Estarías dispuesto a bendecir a ese que te considera enemigo? ¿Sí? Mi carne dice no. Mi carne dice no. Es más, ¿saben qué? Algunas veces nos gusta mucho el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la Escritura nos muestra cómo el Señor le dijo al pueblo de Israel que saliera en guerra y destruyera a todos los enemigos y no dejara ni uno solo vivo. Pudiera hacer eso. Uno dice, yo pudiera hacer eso, está en la Biblia. El Señor le dijo a, si mal no recuerdo, fue a Josué. ¿Fue a Josué? Ve y los destruyes a todos. Y le dijo a Saúl, ve y lo destruyes a todos. Hombres, mujeres, niños, animales, todo lo debes destruir. Y allá fue Saúl, e hizo la tarea pero a medias. Y volvió con bueyes y con animales. ¿Y tú qué locamente has hecho?, le dice el profeta. ¡Qué loco! Y esa fue una de las razones por las que fue quitado del reino, porque no mató a los animales, que se los guardó para sí. Claro, ya había mucho de todo lo que podamos pensar. Pero si nos detenemos en el Antiguo Testamento, a veces decimos, uy, cuánto me hubiera gustado vivir en esa época. Porque hubiera cogido y le hubiera dado palo a mis enemigos y los hubiera destruido, como el Señor me decía, que los mate a todos. Pero ya no estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia, cuando el mismo Señor Jesucristo de su propia boca, lleno del Padre y lleno del Espíritu, te dice, ama pues a vuestros enemigos, haced el bien, prestad y no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tenemos que ser benignos para con los ingratos y malos. Dios, solamente por el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor la llenura del Espíritu Santo para poder hacer lo que es agradable. Bondad. La bondad entonces es la capacidad sobrenatural que te da el Espíritu Santo para ser bueno. Para ser bueno. Para ser bueno. Es un estado interior que lógicamente se refleja en la benignidad, es decir, en las acciones. Pero algunos pueden tener apariencia de benignidad, ya lo expliqué, las fundaciones, apariencia de benignidad. Pero solamente la benignidad da fruto cuando viene como consecuencia de que la bondad está en tu vida, porque eres. Ahora, el mundo te enseña algo. El mundo te enseña algo. Primero haces, después tienes y después eres. Eso es lo que el mundo enseña. Primero haces, estudias una profesión, te especializas,
haces un máster, un PhD, te vuelves el duro, luego trabajas en una multinacional, te pagan miles de pesos, o mejor, millones de pesos al año, y ya entonces eres una persona de dignidad, eres una persona de respeto, eres una persona ejecutiva, eres alguien que vale en la vida. Eso es lo que el mundo enseña. Pero ¿sabes qué es lo que enseña la Escritura? Es al revés. Para tener, primero tú tienes que ser. Primero eres, luego haces y después tienes. ¿Me estoy explicando? Primero tú eres lo que Dios dice que eres, y si eres eso, vas a hacer lo que Dios dice que haces, y si lo haces vas a tener lo que Dios dice que vas a tener. Pero a veces pensamos que es al revés y nos movemos con los conceptos del mundo. Por eso la importancia de entender que la bondad es ser bueno, porque viene por el Espíritu. Tú no puedes nada, no puedes dar nada de lo que no tienes. Primero somos, después hacemos y después tenemos. Pero en nuestra vida queremos movernos como el mundo nos enseña. El mundo nos enseña que primero tenemos que hacer para tener y luego ser. Primero se es, luego se hace, luego se tiene. ¿Me estoy explicando? Primero eres hijo de Dios, luego haces lo que un hijo de Dios debe hacer y luego tienes lo que Dios quiere darte. Pero a veces estamos esperando que Dios nos dé sin ser. Ahora, solos no podemos, porque en nuestra propia naturaleza, en nuestros restos de pecado, está la inclinación hacia la maldad, no hacia la bondad. Necesitamos ser buenos por el Espíritu, porque la Biblia dice que no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Quiere decir que no hay quien tenga la bondad ni quien tenga la benignidad, porque no tiene al Espíritu de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces ya no eres tú, sino Dios en ti. Cristo en mí, decía Pablo, esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso debemos ir a la cruz todos los días, para que no fluya Juan Carlos Ruiz, sino que fluya el Espíritu Santo de Dios dentro de la naturaleza espiritual de Juan Carlos Ruiz. Primero tú eres, después haces y después tienes. A veces los cristianos en todas las cosas queremos movernos como el mundo nos lo dice. Inclusive en el servicio al Señor. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no podrás dar un fruto para Dios perdurable, duradero. Por eso debemos renunciar a nuestra carne y pedir al Señor la llenura del Espíritu. Primero somos. ¿Qué somos? La Biblia, ¿qué dice que somos? Tantas cosas dice la Biblia que somos. Ya lo mencionamos esta mañana. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de Dios. Somos nacidos de nuevo. Somos engendrados de Dios. Somos nuevas criaturas. Pero no podemos vivir como vivíamos antes. Por eso la palabra dice: despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo que es conforme a la verdad, conforme a Cristo. Eso es algo de todos los días. ¿Cada cuánto tienes que ir a la cruz? Todos los días. ¿Cada cuánto tienes que renunciar a ti mismo? Todos los días. Por favor, no vayas a hacer el ejercicio, pero sé que algunos lo han hecho, o podemos decir lo hemos hecho. Cuando dejamos de ir a la cruz un día, 2, 3, 5, nos vamos enfriando, nos vamos endureciendo y comenzamos a pensar nuevamente como el mundo nos dice que tenemos que pensar. El mundo te enseña que tienes que hacer para tener y luego ser. El Señor nos enseña: primero somos, luego hacemos y después tenemos. ¿Me estoy explicando? ¿Está claro? Paciencia, benignidad, bondad. Paciencia, benignidad, bondad. ¿Por qué tienen los rostros así como tan largos? Entonces, dile a tu vecino: alégrate, Dios es bueno. Sonríe, Cristo te ama. Dile a alguien: sonríe, Cristo te ama. Aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios despierte nuestro espíritu, como lo enseña la Escritura. Dice la Escritura que Dios despertó el espíritu de su pueblo
Así que dile a alguien que el Espíritu Santo despierte tu espíritu, que el Espíritu Santo despierte tu espíritu, que te llenes de toda la plenitud de Dios, para que sepas que eres, y por cuanto eres haces, y porque haces tienes. Amén. Bien, conclusión. Bueno, leamos lo que nos habla la Escritura acerca de la bondad. Romanos 15:14. Romanos 15:14. Romanos 15:14. Y después les doy una ñapa interesante en Proverbios. Romanos 15:14. Está hablando el apóstol Pablo. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros. ¿Ya llegamos allí? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando estás lleno de la bondad de Dios, te puedes edificar mutuamente, puedes edificar los otros, y otros que estén llenos de la bondad de Dios te pueden edificar y te pueden amonestar y te pueden corregir si estás lleno de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Proverbios 23:7. Esto es importante que lo tengas presente. Este pasaje nos habla de cosas muy importantes. Proverbios 23:7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Ya vamos a ir terminando. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Las cosas en la vida cristiana no son las externas las que tienen valor, son las internas. Por eso la importancia de primero ser y luego se evidencia. Hay creyentes que se pasan la vida haciendo y nunca obtienen nada. Si te pasas la vida haciendo sin ser, nunca obtendrás nada, porque el fruto no viene de Dios. Puedes tener resultados de acuerdo con el mundo, porque el mundo sí se fija en ese parámetro y camina por ese parámetro. Se hace, se tiene y luego se es. Pero ese es un ser de acuerdo con el mundo. Así que nada de lo que tiene valor está fuera del hombre. Lo que tiene valor está dentro del hombre, en el interior. Por eso una nación será transformada de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay mucha gente que te distingue. Hay otros que creen que te conocen, pero el que te conoce es Dios. El que te conoce es Dios. Y tú eres como piensas dentro de ti. Tú eres como piensas dentro de ti. No lo que razonas o raciocinias para decirle a otros. Hay personas que son muy hábiles en mentir y en aparentar y en mostrar lo que no se tiene. Pero por eso finalmente el Señor dijo, claro, cuando lo haces espontáneamente sin maquinación, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y de la abundancia del corazón se refleja lo que tú eres. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Siéntate a hablar con una persona que dice ser creyente. Y cuando te comienza a hablar como un incrédulo, alarma. Mi hija está en una academia de belleza, Paula, y me contaba, me he relacionado con algunas chicas. Hay una chica que tiene una boca sucia. Y Paula tuvo algunas actitudes como hija de Dios, entonces ella le llamó la atención. ¿Y tú por qué haces eso? Le dije, es que yo soy cristiana. Le dije, ay, yo también. Y Paula le pasó lo de Condorito, plop. Hay muchos que se dicen cristianos y hablan de la abundancia de su corazón.
que volvamos a la esencia de la verdad bíblica. Me duele en mi corazón escuchar cristianos que dicen que hay cosas que son normales cuando son conceptos y principios del mundo y de la carne. Eso es normal. Eso es normal. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es normal. Por Dios, pero es que tengamos dos dedos de frente. Es que yo necesito saber si me voy a casar con la mujer que es compatible conmigo, entonces necesito tener sexo. Eso es lo que el mundo dice. ¿Qué dice Dios? Fornicación y adulterio ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero nos movemos de acuerdo con los conceptos del mundo y nos acoplamos al mundo. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Eso lo que significa es no tomen la forma de pensar que el mundo en esta época tiene. Eso es lo que significa. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben por qué no comprobamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Porque vivimos como el mundo. Y no permitimos ser primero, que la bondad de Dios esté en nosotros para hacer lo que el mundo dice es raro y es extraño, pero que al final dicen: yo le doy la gloria a Dios porque algo tiene Él. El Señor Jesucristo lo dijo: que los hombres vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tiempo de que como cristianos seamos radicales y cambiemos nuestra manera de pensar y ya no le digamos sí a las cosas que el mundo dice que son buenas, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y que nos paremos firmes y contundentes en amor contra el pecado en medio de la iglesia para amonestarnos unos a otros, como dice la Escritura, por la bondad, pero que le podamos decir al mundo: lo que tú crees que te va a traer bendición o beneficio no es lo que Dios dice, lo que te puede traer el verdadero beneficio. Porque podrás vivir aquí 70, 80, 90, 100, 120 años, pero la eternidad será con Cristo o separado de Cristo para siempre. Conclusión: la paciencia es la facultad que te da el Espíritu Santo de esperar los tiempos de Dios con la actitud correcta en tu espíritu. La benignidad es la facultad sobrenatural que te da el Espíritu Santo para hacer el bien a los demás, aunque no se lo merezcan. La bondad es la facultad sobrenatural que te da el Espíritu Santo para ser bueno en tu interior. Es un estado interior que se refleja en las acciones externas, para con Dios, para contigo mismo y para con los demás. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, hemos podido revisar y repasar acerca del fruto de tu Espíritu. Hoy una vez más, Señor, te decimos: somos débiles, Señor. Tenemos una humanidad débil, Señor. Nuestra carne es débil. Tu palabra dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tú nos das la clave, Señor. Tú nos das la clave. Y es todos los días, cuando nos despertamos, ir a la cruz. Ir a la cruz. Ir a la cruz. Cada mañana amanecemos con deseos engañosos, pensando en la vanidad de nuestra mente, en la vanagloria de la vida, en el engaño de las riquezas, todos los días. Así que cada día en la mañana necesitamos ir a ti y decirte: Señor, hoy quiero crucificar mi carne, quiero ir a tu palabra, quiero estar en comunión contigo, quiero estar 100% identificado con lo que tú esperas de mí y con lo que tú quieres. Dile al Señor: dame la gracia, Dios, dame la gracia para ser lleno. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo en esta mañana. Si puedes levantar tus manos, levanta tus manos y dile: Señor, cuánto te necesito, necesito ser lleno de ti. Cuántas cosas he pensado, cuántas cosas he dicho, cuántas cosas he hecho que no te han honrado, que no te han agradado. Padre, ayúdame a vivir de tal manera que mi vida exprese tu gloria. Ayúdame a vivir, Señor, de tal manera que te pueda glorificar. Ayúdame a vivir de tal manera que tenga una vida agradable a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el que produces así en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si puedes levantar tus manos al cielo y puedes abrir tu corazón a Él, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos.
Mira tu pueblo. Mira la necesidad que hay en cada uno. Mira cada debilidad, Dios. Gracias porque tú fuiste tentado en todo y te compadeces de nosotros. La diferencia es que no pecaste, pero tú, Señor, te compadeces y nos puedes entender. Por eso te pedimos, bendito Dios, que nos des esa fortaleza, la misma que recibiste cuando fuiste lleno del Espíritu Santo y fuiste llevado por Él al desierto para ser tentado por el diablo. Se evidenció el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Ese es el mismo poder, dile al Señor, es el mismo poder que quiero que me llene y quiero permanecer lleno de ese poder cada día para darte a ti la gloria, para que el mundo diga, hay un Dios y es un Dios glorioso, soberano, y yo quiero conocer ese Dios. Permíteme ser luz, dile al Señor, permíteme ser testimonio, lléname de ti, permíteme ir cada día a la cruz. Gracias porque perdonas todos mis pecados, todos mis pecados. Gracias, Señor, porque me haces limpio por tu sangre. Gracias, Señor, porque me puedes llenar de tu plenitud. Gracias, Señor, porque me puedes llevar, como lo has prometido, de gloria en gloria. Y gracias, Señor, porque has prometido, no te dejaré, no te desampararé, y yo lo creo. Ayúdame a crecer en paciencia, en benignidad y en bondad, como tu palabra me lo enseña, para dar testimonio del Hijo de Dios a un mundo perdido, a una generación perversa que necesita transformación y necesita salvación. Gracias, Señor, dile al Señor, gracias por mi vida, permíteme ser luz, llévame, acércame, Señor, a aquellas personas que no te conocen para hablarles tu verdad y para que vengan al conocimiento de la salvación, que sean trasladados como tú lo hiciste conmigo, del reino de las tinieblas al que pertenecen, al reino de la luz, al que tú nos has llevado, al que tú me has llevado, dile a Jesús. Gracias, Señor, hoy declaro que tu paz está en mi vida, que tu amor está en mi vida, que tu gozo está en mi vida, que me llenas de tu paciencia, que me llenas de tu benignidad, que me llenas de tu bondad. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Dile al Señor, lléname, Espíritu Santo. Quiero salir de este lugar lleno y quiero permanecer lleno de ti cada día de mi vida. En tu nombre, Señor, en tu nombre. Y declaro en el nombre de Jesús, dilo, declaro en el nombre de Jesús que algo sobrenatural sucede en mi vida. En el nombre de Jesús declaro lo sobrenatural en mi vida, declaro señales en mi vida, declaro prodigios, declaro milagros en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Declaro que mi vida está llena del poder de Dios y veré su gloria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder sobrenatural, milagros extraordinarios en el nombre de Jesús, de mis manos en mi vida y sobre aquellos que me rodean en el nombre de Cristo. Dame la gracia, Señor, para amar. Dame la gracia, Señor, para bendecir. Dame la gracia, Señor, para tener tu voluntad operando en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres bendecido, eres bendición. Y yo declaro que las promesas de Dios se activan y yo declaro que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo están sobre tu vida en plenitud. En Cristo Jesús. Sean bendecidos. Amén.